Los números son algo omnipresente en nuestra vida cotidiana. Cosas tan dispares como celebrar nuestra edad, mirar si tenemos dinero para comer por fuera o reconocer que estamos comiendo mucho por fuera requieren del uso de este lenguaje común. Y es que estamos tan acostumbrados a nuestro sistema de numeración que no nos damos cuenta de lo especial que es. Por eso en este video te quiero mencionar 3 características que lo hacen realmente genial, que es antropomórfico, decimal y posicional. Veamos. Lo primero que hace que los números se sientan tan naturales para nosotros es que están basados en una característica de nuestro cuerpo, que es el número de dedos de nuestras manos. Así, la primera operación matemática que un niño suele aprender es precisamente contar hasta 10. Y si bien no es el único sistema de conteo antropomórfico, pues se sabe, por ejemplo, de lugares donde se contaba empleando las falanges de los dedos, es más fácil para un infante aprender a contar con sus dedos, que son cortos y gordos, y no con sus falanges. Una segunda característica que hace genial a nuestros números es que toman como base un número que no es muy grande ni muy pequeño, el 10. Si empleamos una base pequeña como el 2, la escritura de números se haría larga, aunque con menos símbolos, eso sí, pero números que podemos memorizar sin demasiado esfuerzo se harían más difíciles de memorizar en base binaria. Por otra parte, si tuviéramos un sistema de numeración basado en un número notablemente más grande, tendríamos una complicación diferente. Por ejemplo, los babilonios empleaban un sistema sexagesimal, es decir, base 60, y por eso es que el círculo tiene 360 grados, un grado tiene 60 minutos de arco y un minuto tiene 60 segundos de arco, similar a lo que pasa con la medición del tiempo. Sin embargo, este sistema no era posicional y sería muy difícil que lo fuera, porque así como en el sistema decimal todos los números se construyen con 10 símbolos básicos, que son los números del 0 al 9, en un sistema base 60 necesitaríamos 60 símbolos básicos para poder escribir los números en forma posicional. Otro ejemplo similar es el sistema hexadecimal, base 16, que se emplea en la informática, en el cual los símbolos básicos para los números, además de los 10 que conocemos, incluyen las letras de la A a la F, para representar los números de una cifra del 10 al 15. Finalmente, lo más importante, nuestro sistema es posicional. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que, a diferencia de otros sistemas, lo que me indica el valor de un número no es solamente el símbolo que se emplea para representarlo, sino su posición. Por ejemplo, en el número 500, las posiciones relativas del 5 y de los ceros nos indican el valor del número, que quiere decir específicamente que tenemos 5 centenas, 0 decenas y 0 unidades, o bien 5 por 10 a la 2 más 0 por 10 a la 1 más 0 por 10 a la 0. En el caso de los números romanos, este número se representa mediante un solo símbolo, la letra D. Algo sorprendente es que sumar en números romanos es muy fácil, pues la suma consiste en la acumulación de símbolos. Por ejemplo, si vamos a sumar estos dos números, solo tenemos que escribir las letras contenidas en ambos y luego simplificar mediante las reglas para la formación de números nuevos. Por otra parte, si realizamos la misma operación en decimales, se requiere la memorización de muchas más reglas, porque hay que conocer de memoria la tabla de la suma para los números del 0 al 9, así como el algoritmo de suma que aprendemos en la escuela primaria. ¿Por qué entonces son superiores los números decimales a los romanos? El motivo de esto se encuentra en operaciones más complicadas, como por ejemplo la multiplicación. El algoritmo de multiplicación de los números decimales es tan simple que hasta un estudiante de primaria puede aprenderlo. El hecho de que el sistema sea posicional simplifica este tipo de operaciones. Por ejemplo, la multiplicación de estos dos números consiste en esencia en multiplicar cada una de las partes y sumar los resultados parciales, lo cual es posible gracias a la propiedad distributiva. En números romanos es tan difícil idear un algoritmo de multiplicación que en la Edad Media europea no multiplicaban los números, sino que los sumaban sucesivamente empleando ábacos. Quizá fuera esto lo que llevó a la adopción del sistema decimal entre la Baja Edad Media y la Edad Moderna. Si hablamos de operaciones más complejas como la división y hallar potencias o raíces, la superioridad del sistema decimal posicional es incontestable. Nuestro sistema de numeración permite además la simplificación de la escritura y el uso de números que no son enteros, como los racionales y los irracionales.
Como este se puede extender a números menores que 1 empleando las potencias negativas de 10 y sin ningún cambio de las reglas aritméticas, se pueden realizar de forma más fácil las operaciones entre fracciones o números racionales, que podrían ser amedrentadoras en su representación como quebrados. Finalmente, en el caso de los números irracionales, el sistema posicional nos da una manera no solo de representarlos, sino de entenderlos. Por ejemplo, la demostración de Cantor de que los números reales son infinitos pero no numerables sería muy difícil de entender para quien no sea un experto si no se cuenta con un sistema de numeración posicional. Los números indoarábigos además introdujeron el cero y nos permiten la extensión de nuestro sistema a números negativos, pero estas son historias tan interesantes que merecerían un video aparte. Gracias y hasta pronto.